Habiendo terminado la parte anterior, ahora nos ocuparemos de el nexo causal. Es otro paso en la gestión de la vigilancia individual. Para el nexo causal, vamos a usar los criterios de causalidad que vienen de la medicina legal. En este punto, señalamos a Modern Epidemiology. El autor, Kenneth Rodman, es quien nos aporta los criterios de causalidad que vamos a usar para establecer un vínculo causal. Es muy importante el nexo causal, pues esto nos da pie a que una enfermedad lleve la clasificación de enfermedad profesional. Generalidades para la realización del nexo causal. En este paso vamos a tomar como referencia la legislación italiana, pero veremos que es muy similar a la que encontramos en nuestros países. Enfermedad musculoesquelética. Es prevista la presunción legal cuando la exposición habitual y sistemática, que es un componente habitual y sistemático de su actividad laboral, y el paciente ha estado expuesto por un periodo de tiempo suficiente. El reconocimiento de una enfermedad profesional requiere la presencia de un cuadro patológico objetivable, en general de curso crónico, especialmente soportada por un estudio instrumental. Podemos visualizar los criterios de causalidad. Criterio cronológico. El evento lesivo, exposición, debe preceder al daño y el intervalo de tiempo debe ser compatible. Criterio topográfico. Debe haber correspondencia entre la región anatómica afectada, la acción lesiva y el sitio de origen de la enfermedad. Criterio de la continuidad fenoménica. Debe haber continuidad en el tiempo entre los síntomas y la acción lesiva que da origen a la lesión. Por ejemplo, comenzamos con una tendinitis y va progresando a una tendinosis. El curso clínico debe ser compatible con la exposición. Criterio de aptitud. Eficiencia, nivel de exposición y su duración. Proporcionalidad, mayor para la lesión. Compatibilidad, efecto conocido del riesgo para aquella patología en particular. El quinto criterio es el criterio de exclusión. Presencia de otra causa en sí misma suficiente para causar el evento patológico. Trauma, enfermedad sistémica, etc., también conocido como concausa. Podemos saber los criterios de causalidad de la legislación ecuatoriana. Si los revisamos, veremos que guardan estrecha relación con los criterios presentados. Revisemos a detalle los criterios de causalidad. Criterio cronológico. El evento lesivo, exposición, debe preceder al daño y el intervalo de tiempo debe ser compatible. En la figura podemos apreciar el inicio de la exposición. Vamos a identificar el inicio del primer síntoma. Entre ambos está el periodo de latencia o periodo de inducción de la patología. Se entiende que en este periodo debe haber una exposición. Importante recordar, no se inicia con la identificación del caso en un test clínico. En este caso, la relación va con el inicio del primer síntoma. Introduciéndonos en lo que es latencia, podemos encontrar el reporte europeo 14768, donde podremos encontrar que en general para las tendinitis se requiere una latencia mínima de 6 meses y para los síndromes compresivos desde pocas horas a varios meses. Criterio topográfico. Debe existir correspondencia entre la región anatómica con riesgo y el lugar de comienzo de la patología. Aquí veremos que el checklist OCRA nos presenta una gran ventaja, pues es muy preciso dando una puntuación para cada segmento y abordando tanto izquierda como derecha. Criterio de la continuidad fenoménica. Debe haber continuidad temporal
entre los síntomas resultantes de la exposición al riesgo y los de la propia enfermedad. Es decir, una evolución clínica coherente con la exposición. Por ejemplo, partiendo de una tendinitis, progresará a una tendinosis. Cuarto criterio, el criterio de aptitud. Hay un efecto conocido del riesgo para la patología en particular. Mencionar que el OCRA es el único método que nos puede establecer una predicción del porcentaje de patológicos en una población expuesta basada en los estudios epidemiológicos que lo sustentan. Criterio de exclusión. Presencia de otras causas de por sí suficientes para causar el evento patológico. Por ejemplo, la presencia de un traumatismo, una enfermedad sistémica, un proceso fisiológico como el embarazo, la menopausia, entre otras. Concepto final sobre el nexo causal. Como conclusión o concepto final de la evaluación del nexo causal, en este caso presentamos lo que la legislación italiana nos refiere. Probable o seguro, por ejemplo, cuando hay una exposición que está en la banda roja o lila. Posible, duda, por ejemplo, cuando la exposición está en una zona amarilla. Negativo, por ejemplo, cuando la exposición está en la zona verde o en presencia de otras causas, por ejemplo, una artritis reumatoide que explique el fenómeno. Es importante recordar que tenemos que tener en mente cuál es la legislación asociada en nuestros países. Realicemos un ejercicio sobre nexo causal. Tenemos un trabajador de sexo masculino, su altura es 1,75, su peso 82 kilos, su ocupación es operario de montaje, actualmente en una metalmecánica, en el área de montaje. Descripción de la actividad. Línea de montaje, acabado al chasis de motocicletas, con una velocidad variable de acuerdo con las necesidades de producción, cadencia. La tarea que lleva a cabo a menudo implica, entre otros aspectos, el mantenimiento prolongado de una postura con los brazos levantados, a la altura del hombro o más. La altura de los miembros cambian en función de la operación a realizar. Observemos que tenemos una primera columna donde podemos establecer una línea de tiempo. Vamos a ver además que podemos hacer el seguimiento comparativo de su historia laboral, su anamnesis fisiológica y la anamnesis patológica. En nuestro caso, tenemos que no realiza deportes. En este caso es importante observar el 2006. En el inicio del 2006 refiere dolor y déficit funcional del hombro, que es su miembro dominante. Sin embargo, el examen objetivo resulta siempre negativo. A final del 2006, la gravedad es progresiva. Al examen objetivo positivo a las maniobras de abducción y elevación con arco doloroso derecho positivo. Durante el 2012, realizan ecografía comparativa del hombro, detectando tendinitis escápulo-humeral, moderada tendinosis del supraespinoso con calcificación insercional de 5 milímetros y erosión del margen troquítico, artrosis acromioclavicular izquierda. Nota importante, el médico competente no tiene el nivel de riesgo. El paciente, el trabajador, no tiene restricciones ni limitaciones específicas. ¿Cómo responden los eventos y patología presentada respecto a los criterios de causalidad? La patología a revisar es síndrome de manguito rotador del hombro derecho. Criterio cronológico. El evento lesivo precede al daño. Revisando la exposición, se inicia en el 2000.
refiere síntomas a partir del 2006. Entonces, ¿se cumple este criterio? Sí. Criterio topográfico. Correspondencia de la región afectada, la lesión lesiva y la patología. La región del hombro es la que se señala como sobrecargada. Mantenimiento de posturas prolongadas e incómodas, sobre todo para la extremidad dominante derecha. Entonces, sí cumple este criterio. Criterio de continuidad fenoménica. Continuidad temporal de la sintomatología posterior a la acción lesiva que originó la enfermedad o lesión. Revisamos que hay una evolución progresiva de síntomas a partir del 2006. Después de cerca 6 años de exposición, vamos a notar que hay una positividad en la articulación. Concepto de aptitud. El ocra probable, presencia elevada puntuación para el brazo y hombro. El nivel de exposición al riesgo por sobrecarga de arco superior probablemente está elevado, al menos desde el 2000. Si bien es cierto, no se cuenta con el análisis de riesgo como se señaló a comienzo, debemos preestablecer un nivel de riesgo para poder dar respuesta a este criterio. Exclusiones. Existencia de otra causa suficiente para originar el evento patológico. No practica deporte ni se ha podido registrar algún evento como exclusión. Entonces este criterio no se cumple. Nuestra conclusión final del síndrome de nexo causal. Respecto a síndrome de manguito rotador del hombro derecho, es probable.